El tema que nos incluye, como lo decíamos, es prefacción de concreto industrializado y aislamiento sísmico como solución financiera y sustentable a la construcción de vivienda, parte 1. Lo que vamos a ver aquí son las soluciones para la nueva realidad, esta economía low touch economy que tanto han estado mencionando. Y como bien decía el maestro, yo prácticamente he empezado como emprendedor a partir de 2013, un hobby, por decirlo de alguna manera, que traía yo desde el sismo de 85, que es precisamente buscar elementos para evitar el daño por terremoto en las edificaciones. Y eso me ha llevado a lo largo de estos 30 años de desarrollo, pues a estar presente en muchos congresos y a presentar cosas, a hacer visitas que me han llevado a desarrollar lo que van a ver, ¿no? También es importante, digo, comienzo ahora sí con una frase de Emilio Rosenbluth, este doctor que fundó el Instituto de Ingeniería junto con Esteban Marabotto y que además influyó fuertemente en muchos de nosotros. Simplemente yo como estudiante tuve la oportunidad de conocerlo desde lejos, nunca tuve la oportunidad de trabajar con él. Si acaso nada más una vez me regañó en los pasillos del Instituto de Ingeniería, porque él cuestionaba mucho las cosas y era su manera de forjarnos. Y él decía, el ingeniero en cambio trabaja en un campo en el que con frecuencia existen conflictos de intereses entre el inversionista y la sociedad. En México actualmente se construye mejor que antes y no tan bien como quisiéramos. Por esta razón, el ingeniero tiene un compromiso con la sociedad. Y él siempre nos impulsó y por eso nos llamaba la atención para ser mejores en ese sentido. Una preocupación que a él lo mantuvo pues, siempre actualizándose hasta el último día. Y él tenía una frase, señores, en el pizarrón no se caen los edificios. Esto también me hizo el proyecto actual, que es el de Innovacismo, que de alguna manera busca precisamente a lo largo de este recorrido, buscar elementos para reducir el daño por terremoto en las edificaciones. Pero la verdad es que, digo, nos ha ido bien, fuimos reconocidos en 2016 como una de las startups más prometedoras y estamos en la etapa de evolución precisamente en todo este tiempo. Todo parte también de un artículo que tuve la oportunidad de escribir con algunos amigos para el Congreso Mundial de Ingeniería Sísmica de 2012 y para el Congreso de Aislamiento Sísmico en Sendai, que lo presentamos y que precisamente trata de interrupción de negocios, un alcance financiero. Es decir, hay que ver más el tema desde el punto de vista financiero que desde el punto de vista estructural para poder justificar los elementos de disipación. Y la frase que quisiera yo también ocupar mucho es, si he logrado ver más lejos, es porque he subido a hombros de gigantes. Y lo que van a ver, que es producto de la experiencia y del desarrollo, pues obviamente he tenido gentes que me han ayudado y que yo sí quiero mencionar, como el maestro en Ingeniería Carlos González Flores, que fue el ingeniero director fundador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de México, con quien tuve la oportunidad de trabajar en mis primeros días en la prefabricación. Asimismo, con mi primer jefe, que fue el ingeniero Aurelio Sugasti de la Muela, donde le aprendí todo. Él fue fundador también de NIPAC. El maestro Carlos Arce León, que es profesor en la FES Acatlán, y que desde entonces lo considero mi amigo y prácticamente guía en algunos temas, sobre todo del aislamiento, y la cuestión también de la intercambio que he tenido con la maestra Adriana Guisasola para ver el punto de vista arquitectónico, que me ha servido mucho. Ella tiene un libro que de hecho se llama Seismic Isolation for Architects, que es muy interesante
en el desarrollo, ¿no? Y obviamente todo lo que van a ver de análisis estructural por el maestro Carlos Ramos Larios, que fue uno de mis mentores en estos inicios, por allá por 1986, cuando comenzaban los programas de análisis estructural. Dicho esto, entendemos, y quiero darles una idea de por qué el tema es tan amplio. Esta parte 1, lo que vamos a ver es cuál es la problemática actual de la vivienda, tanto en México como en el mundo, un poco sobre la historia del concreto industrializado, sus orígenes, su crecimiento y por qué, si es tan bueno, por qué de repente hubo como que, sobre todo en México, un detenimiento y se ha ido desarrollando más en infraestructura y en otros frentes que regresar a la vivienda, ¿no? En el concreto prefabricado industrializado, pues vamos a revisar rápidamente la definición, el concepto, la sustentabilidad y por qué está cobrando tanta importancia. Y luego en el horizonte actual vamos a ver precisamente cuál es el estado del acta actual y cuál es la influencia del aislamiento sísmico que se está teniendo, para finalmente cerrar con los aspectos financieros muy brevemente, donde estamos dando una propuesta de cómo puede ser una solución prefabricada de vivienda, para en la segunda parte, como vamos a hacer al final, en una segunda parte ya ver el caso de negocio específico de una respuesta de este tipo, ¿no? Para que ustedes identifiquen en qué tema vamos y cómo vamos avanzando, cada una de las láminas tiene el logotipo que ven de cada tema para que lo puedan ubicar rápidamente, ¿no? Viendo la problemática actual, aquí obviamente me voy mucho con los reportes que se hacen a nivel nacional y este reporte que les voy a presentar me gustó mucho, está muy definido. Primero hablamos de la problemática a nivel mundial. El problema, obviamente, son las ciudades y su crecimiento, y consideramos que debe haber una vivienda digna. Por eso, pareciera que la demanda de vivienda es muy alta, porque hay viviendas que no cumplen con la demanda mínima, y por eso el número de viviendas requeridas es tan alto. Porque muchos dirán, bueno, ¿y dónde están los que requieren casa? Están en una vivienda inadecuada. Ese es el término con el cual se trabaja, sobre todo en ONU Habitat, para definir cuál es la necesidad de vivienda. Y ellos lo definen. La vivienda inadecuada se caracteriza, entre otros factores, por la baja calidad de la construcción, la carencia de servicios básicos, la inseguridad de la tenencia de la propiedad y la precaria situación de los atributos urbanos de los barrios. Esto acarrea una alta vulnerabilidad que cuando llegan los terremotos, los huracanes, son los que ocasionan el desastre, y por eso tenemos índices tan altos de damnificados, ¿no? En 2020, en plena pandemia, ya se estimaba que había 889 millones de residentes urbanos de todo el mundo que vivían en estos asentamientos precarios. Estamos hablando casi de una de cada cuatro personas en zonas urbanas, en América Latina sobre todo. Eso es realmente un dato muy frío y muy terrible que nos hace buscar una solución en todo esto, ¿no? Obviamente, Habitat o no Habitat busca la manera de volver y resolver, y ellos hacen sus análisis de por qué la vivienda ha caído en este problema. Y lo ponen que antes era un motor del avance económico y social, y ahorita por razones políticas y sociales, y sobre todo de grandes lazos de economía de las grandes empresas, ha tenido un retraso y ya no lo representa, pero requiere un cambio sostenible para promover la igualdad. Entonces, requiere que este se dé en los siguientes años. Por eso ellos lo ponen, la disminución de la vivienda como prioridad política, es decir, ya los gobiernos no lo van a resolver, tenemos que buscar otros esquemas. La desigualdad de enfoque en lo que es la vivienda propia, el aumento de la dependencia del sector privado, la cuestión de que no es asequible para mucha de la gente poder comprar una casa, la administración de la gestión del suelo, la migración y otros aspectos, y finalmente el cambio climático y los desastres. Es donde el papel del ingeniero, como van a ver ahorita, busca la manera de resolver estas problemáticas. En México específicamente hay un reporte hecho por lo que es Real Estate Market, el mercado de los bienes raíces, el cual hizo un informe muy bueno donde pone los 10 puntos críticos de la vivienda. Y ponemos análisis muy interesantes. Por ejemplo, podemos ver que el 30.2% de la vivienda en México está entre el 91 a 160 metros cuadrados. Y el 25.7, que es un índice alto, es hasta 90 metros cuadrados. Dentro de esto podemos ver la distribución de las áreas que se designan para vivienda y los porcentajes
de cómo se adquiere esta vivienda, ya sea por préstamos informales a través de Infonavit o por crédito privado. La antigüedad de la vivienda también vemos que el 24.6 tiene más de 31 años. Debe haber por ahí elementos que van a requerir una renovación constante de las casas que ya son muy antiguas. Y entonces solamente las más recientes son el 9%. Entonces son porcentajes muy bajos que revelan que incluso debe haber una manera de que estas casas vuelvan a la vida, al servicio y cumplan con reglamentos actuales. Casi la mitad de las casas que hay de acuerdo al INEGI presentan problemas de filtraciones, grietas, cuarteaduras, es decir, requieren algún tipo de reparación o tienen problemas de algún tipo. Esto nos revela también el campo de acción que está pendiente. La renta, el 51.4% de la gente no tiene acceso a crédito y tiene que hacerlo por autoconstrucción. Por eso hay gente que renta, hay gente que tiene su casa pagada, pero realmente es un porcentaje poco arriba de la mitad, que también es bajo, ¿no? Entre otras cosas, faltan programas de escrituración masiva en México. Hay una serie de problemáticas ahí que van a tenerse que resolver, sobre todo en localidades rurales, donde el porcentaje de cobertura llega apenas al 59.4%, y también hay aspectos desde el punto de vista digamos, el nuevo enfoque de la igualdad de género, donde solamente 7.2 millones de mujeres son propietarias de vivienda, y son todos los temas que el INEGI a través de este reporte ha puesto en la mira. Y pone otro dato muy interesante, que la autoconstrucción predomina en México. Estamos hablando que la mitad de la población ha autoconstruido su casa, y precisamente las entidades de mayor autoconstrucción fueron Oaxaca, Guerrero, Chiapas e Hidalgo, ¿no? Son datos muy interesantes que revelan el enfoque de hacia dónde tenemos que dirigir ahora sí que las fuerzas. Los mexicanos autofinancian sus casas en la mayor parte. Prácticamente el 65.4% de la gente de la población hizo su casa con recursos propios, y solamente el 9.1% a través de una institución financiera privada. Con el COVID hubo un impacto, y ese impacto ha revelado que 34.3 millones de casas en México, debido a la pandemia, identifican necesidades de adaptar, remodelar o construir algún espacio en la vivienda, ya sea por las necesidades de las videoconferencias o cualquier otro elemento. Eso revela que la construcción en los siguientes años va a estar impactada en este sentido. En México también tiene un déficit de 8.2 millones de viviendas. Esto requiere que el 56.8 tendrá que acudir a préstamos informales o recursos propios, y el 37.8 acudirá a Infonavit, y solamente el 12.2 acudirá probablemente al crédito de una institución privada. O sea, que hay unas áreas de oportunidad para modelos de negocios que puedan permitir que esta inestable y inadecuada combinación pues crezca hacia el lado de la seguridad, como les vamos a platicar. ¿Y cuál es la región que tiene mayor problema? Pues precisamente la que presenta el mayor rezago más alto en la vivienda, pues es precisamente Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas, que curiosamente también coincide con una de las zonas sísmicas, en el caso de Guerrero y Chiapas, más altas del país, ¿no? Y este informe que van a ver lo pueden ustedes encontrar dentro de lo que es la dirección electrónica que les pongo aquí, y el presente reporte fue presentado, encabezado por el ingeniero Puntos Rataella, presidente del INEGI, Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit, y Jorge Alberto Mendoza Sánchez, director general de lo que era la Sociedad Hipotecaria y Financiera el año pasado, hace 2021. Vamos a ver ahora una de las soluciones. Como ingenieros tenemos que ver la historia del concreto industrializado. Vamos a ver que no es nuevo, tiene ya bastantes años. Vamos a hablar rápidamente que ya uno de los primeros que intentó resolver el problema de la vivienda industrializando, digo, lo hacía en el lugar, pero intentó hacerlo de manera industrial, porque recordemos que en ese momento era el fordismo lo que imperaba, y entonces ya el mismo Tomás Alva Edison intentó hacer casas prácticamente fabricadas en serie industrial. Es cierto que estaban siendo en el lugar, pero bajo sistemas que de alguna manera industrializaban el proceso para hacerlo más rápido.
y de esta manera llegó a patentar incluso varios elementos de concreto. Ahí sí podíamos ya empezar a hablar de concreto prefabricado, porque hacía relojes, pianos, muebles de concreto, que de alguna manera buscaban resolver la problemática que él empezaba a prever de la necesidad de espacios de vivienda, e incluso la unidad que él construyó en Union, en New Jersey, sigue en pie, a pesar de que tiene ya prácticamente más de 100 años este conjunto de casas, ¿no? Pero realmente podemos hablar que la prefabricación y el preesfuerzo tuvo su origen cuando Marie-Eugène Freycinet comienza, obviamente, el desarrollo del concreto preesforzado, y ahí catapulta el desarrollo del prefabricado a base de preesforzar los elementos para optimizar los elementos. A pesar de que lo inventa antes de la Segunda Guerra Mundial, es durante la Segunda Guerra Mundial y después de ella que esto obviamente se lanza más fuertemente por la necesidad de optimización de recursos debido a la falta de materiales que se ocasiona por la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que ven que a partir de 1943 la tecnología del concreto preesforzado despega enormemente en muchas soluciones donde se optimizaba el acero y el concreto a utilizar, ¿no? Finalmente su empresa que él funda se transforma en 1970 en Freycinet Internacional. Una de las frases de él es que nació constructor y era una necesidad ineludible, como una fuente inagotable de felicidad, imponer al material en bruto esas formas y estructuras que surgían de su imaginación. Esta es la frase que más lo identifica a Marie-Eugène Freycinet. En América, realmente comenzamos el preesfuerzo en 1949, cuando se trabaja el Walnut Lane Bridge en Estados Unidos, primeramente terminando el primer puente de concreto preesforzado que realmente era postensado, pero ya era concreto preesforzado, en 1950. Este puente se considera que es el que inaugura el uso del concreto preesforzado en América y es uno de los antecedentes precisamente del Precast Concrete Institute en Estados Unidos. En México llega en 1955 a través precisamente de los temas de piso aligerado, donde precisamente esta torre icónica de la NES es una de las primeras que usa el sistema, y comienza también a través del ingeniero René Carranza-Obu la utilización de estos elementos, digamos, preforzados con el sistema LORRI, que es un sistema inglés, donde empiezan a hacerse puentes como el puente Zaragoza, sobre el río Catarina en Monterrey, el puente Alvarado en la desembocadura del río Papaloapan, y empiezan a haber varios puentes en México que empiezan a hacerse con estos sistemas. Después, obviamente, entre 58 y hasta 1974, hay varios sistemas que empiezan a popularizarse en la utilización precisamente de los elementos de concreto preesforzado. Durante la década de los 60, una de las empresas que se considera la empresa Phoenix, porque renace de las cenizas, y es que es una de las primeras prefabricadoras grandes e importantes, que era Premesa. Premesa obviamente era una empresa de ICA que en algún momento, por circunstancias políticas, es vendida a Tolteca y se desintegra, y lo que ocasiona es que precisamente los que trabajaban en esta empresa de Premesa, don Aurelio Sugasti, el propio José María Riobó, Francisco Guillermo Delgado, mucha gente que estuvo relacionada con la empresa, sale de la empresa y funda las empresas prefabricadoras que precisamente comienzan la conformación de Anipac y comienzan a expandirse más en el área del prefabricado. Y aquí vemos dos de las primeras estructuras prefabricadas diseñadas por el arquitecto Adolfo del Cueto, que son unas bodegas para jugos Mundet en la zona de Cuautitlán, donde utilizaron elementos dobles test de peralte variable, o STTs, como se llamaba, y precisamente mostraban cómo tenían las características de podías prefabricarlas, llegar y montarlas, y hacían las pruebas de que las cargaban, se deformaban, retiraban la carga y se recuperaban. Esa es una de las cosas que más utilizaron como propaganda de estos primeros elementos, ¿no? Y también surge en 1962 una empresa que se llama Ordic, que construye con una planta móvil, digamos, instalada en sitio, el conjunto habitacional San Juan de Aragón en el Distrito Federal. La verdad es que es el primero que hace, y también hace
los Reyes Tacala y otros unidades habitacionales que en ese momento lo que era, todavía no era Infonavit, era el antecedente que era Indeco, y fabrican varias unidades habitacionales, pero precisamente el de la unidad habitacional San Juan de Aragón es el que más llama la atención, porque fueron 900 casas habitación empleando una planta prefabricadora en sitio y fabricada a base de paneles. Y hasta la fecha esa unidad sigue ahí, pues no ha tenido problemas fuertes en los sismos, un poco por los periodos del tipo de vivienda, pero digo, ha sido prefabricada, incluso le han puesto niveles más encima y ha soportado adecuadamente. En 1963 podemos hablar que es por primera vez cuando el American Concrete Institute establece en el ACI 318 el concreto preesforzado. Esto nos lleva ahí ya empiezan muchas empresas como Piconza, Cepsa y las demás a crecer y, por ejemplo, el ingeniero René Carranza Aubry fabrica precisamente las gradas pretensadas del Estadio Azteca. Se fabrica, por ejemplo, el edificio central de ICA, ahí en la calle de Minería. Se fabrican incluso naves industriales, como esta del ingeniero Carlos González Flores, que era la fábrica de acero Meteoro, y la estructura era prefabricada. Hay otros elementos, como este programa del CAPSE, que se construye por el arquitecto Ramírez Vázquez y Piconza a través del ingeniero Aurelio Sugasti, donde hacen aulas prefabricadas que llevan a todas las regiones de México a través del programa CAPSE. Y entonces podemos ver que a partir de ahí, en 1966, es cuando se funda NIPAC y empieza a haber ya un desarrollo, sobre todo en la búsqueda de la industrialización y el control de calidad, tanto en manuales, en elementos como publicaciones del Precast Concrete Institute o del propio American Concrete Institute, precisamente en la búsqueda de mejores elementos para el concreto prefabricado. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si traíamos un desarrollo tan fuerte y tan bueno, en la década de los 80 pareciera que se frena? Y entonces hay una situación. Después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque soviético también anda buscando una manera de construir de manera adecuada y entonces se establece por decreto de Nikita Khrushchev, que es el que en ese momento era el secretario del Partido Comunista de Moscú, y anda buscando una solución para dar respuesta a toda la problemática de vivienda que hay en Rusia después de la Segunda Guerra Mundial, y es cuando decide escoger este modelo que ven, que son precisamente las Khrushchevkas, que son el sistema de construcción de vivienda rápido prefabricado y que algunos pues, empezaron a llamar precisamente por quien las decidió, Nikita Khrushchev. Este tipo de construcción en el bloque soviético comienza a resolver rápidamente el problema de vivienda, pero también despersonaliza el sistema de la vivienda porque todas las viviendas son iguales. Y es que originalmente el programa nació como un programa temporal, donde se reconocía que las viviendas tenían que durar 25 años. Y en teoría a los 25 años las iban a reformar para darles ya más personalidad e individualidad. No lo hicieron. Lo que siguieron fue construyendo igual, porque obviamente la demanda de vivienda siguió creciendo, pero eso los llevó a soluciones que solamente hasta principios de los 80 intentaron empezar a darle una diferenciación, porque primero eran todos los bloques iguales y de ahí adquirió la mala fama la prefabricación, porque era gris, cuadrado, feo, pero recuerden, y lo que hemos intentado mostrar en esos últimos años, que esa era la solución soviética, que nada tenía que ver con la solución del desarrollo de la prefabricación en América, digamos, o en Europa. Esta es la solución que se le dio en Rusia específicamente y que desgraciadamente adquirió mala fama. Y la problemática es que después, en 1988, con el problema del sismo de Armenia, que demostró que el sistema que ellos utilizaban para construir esta vivienda prefabricada era totalmente inadecuado, ocasionando el problema del castillo de naipes. Como no tenían conexiones bien pensadas y lo que ellos querían era solución, y aparte,
eran edificios que en teoría eran solamente para 25 años, pues el sismo llegó y derrumbó prácticamente. Entonces, el desastre ocurrido en la República Soviética de Armenia por la sacudida de un terremoto terrible de 10 grados en escala de Mercalli y muy probablemente 8.5 en escala de Richter, pues realmente ocasionó una destrucción tremenda en ciudades que quedaron totalmente destruidas, sin un solo edificio en pie. Esto realmente llevó a una recapitulación, incluso en la misma Rusia, y en Occidente, que nos ha ocasionado que andemos en una investigación constante para buscar mejores conexiones, mejores elementos de respuesta a este tipo de desastres, ¿no? ¿Por qué es diferente a la solución que se da en América? Pues la prueba es Hábitat 67, prácticamente construido 20 años antes del sismo de Armenia. Este proyecto fue construido en Montreal, Canadá, que sí es cierto, no es una zona tan sísmica, sí ha sufrido sismos pequeños, y tiene una solución totalmente diferente, con una solución que rompe totalmente con lo cuadrado, con lo gris, con lo igual. Y aquí ofrece un proyecto desarrollado por el arquitecto israelí canadiense Moshe Safdie, donde la propuesta fue totalmente innovadora, con elementos que incluso le dan individualidad a cada departamento, a pesar de estar hecho con módulos prefabricados, y da una apariencia que no tiene una fachada aburrida, digamos, y donde se puede llegar a cada uno de los departamentos por 3 caminos diferentes, es decir, te da flexibilidad y también tiene un premio muy curioso. En Canadá se respeta mucho, digamos, la individualidad y lo que es que cada persona tenga su espacio. Entonces, en ninguna de las ventanas de alguno de los vecinos se ve la ventana del otro vecino. Este tipo de premios lo han llevado a que incluso es considerado un hito arquitectónico y es uno de los edificios más reconocibles y significativos de Montreal, en Canadá. Este edificio se ha llevado una serie de premios y de hecho fue reconocido en la Expo de 1967, porque precisamente a pesar del boom de construcción que había en Montreal, el edificio pudo construirse adecuadamente, ¿no? Incluso los propios vecinos, que son los propietarios, a la fecha mantienen muy buenos mantenimiento de la estructura, ¿no? Esta estructura, incluso hoy con los elementos de sostenibilidad que estamos revisando, pues califica dentro de estándares altos, incluso para una certificación LEED, por ser un conjunto residencial que cumple muchos de los aspectos de cuidado del medio ambiente y ecología, y sobre todo por haber sido construido con elementos prefabricados. Esta consolidación habla de la diferencia que hubo entre la prefabricación en el bloque soviético con respecto a la prefabricación, digamos, en la parte occidental, donde Europa y América principalmente siguieron caminos totalmente diferentes y que establece la diferencia con respecto a esto, ¿no?